Abrir un jam. ¿Qué es un jam? Esto es nuevo. Abrir un jam. ¿Qué es un jam? ¿Quién sabe qué es un jam? Empezar pizarra nueva. ¿Puedo rayar aquí? ¿En dónde? ¿Dónde creo jam? ¿Cómo se hace eso? No, no quiero hacer eso. Bueno, no tengo ni idea de qué hacer un jam. Aquí dice que aplicar un jam, primero tendré que buscar porque parece que es algo nuevo. Tengo una duda. Yo solicité que para el día domingo hicieran unas exposiciones. Ustedes son 44 personas. Dicho eso, cuando yo hablé con Marta, yo le dije a Marta que tenían que ser entonces 11 grupos. Ella me dijo que si no existía la posibilidad de que hubiesen grupos en parejas, yo le dije que no, que yo solamente iba a ver 11 exposiciones. Al día de hoy, y hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy fue la vaina, no, hasta el día de hoy no fue, fue hasta el martes, hasta el domingo, yo recibí 11 exposiciones, como me lo esperaba. Lo que me llama la atención es que si no estoy mal, porque no he podido revisarlas todas, hay dos grupos que son de dos. Eso obviamente no estaba en las reglas, aunque con uno de los grupos yo hablé. Pero más allá de eso, me llama la atención el hecho de que, ¿cómo pueden haber 11 exposiciones si uno de los grupos es de dos? Si dos de los grupos son de dos. Es decir, eso me hace pensar que hay cuatro personas que no lo hicieron. Estoy o no estoy equivocado. Sí, profesor, está en lo correcto. ¿Y por qué no lo hicieron? Profesor, bueno, yo hablo por mi grupo, que fuimos las cuatro personas que no lo hicimos. Digo que yo sepa mi conocimiento, porque Pues yo sí, les porque nada más escribí faltan para... cuatro y si fueron Sí, ustedes. porque yo les escribí, bueno, somos cuatro personas en el grupo y nada más habíamos dos personas que estábamos como que pendientes a eso. Las otras dos, pues no pudieron contestar. Hubo una persona del grupo que pronto tenía una excusa, pero ya se había presentado después del plazo de entregar la exposición, entonces, por eso. Bueno, pues ni modo. Yo sí advertí y de hecho esperaba de que al ver tanto tiempo eso iba a ser parte de la nota del corte. Dije que iba a ponerle entre, bueno, dije 10 luego de ver los trabajos realmente para tu mala suerte, Esteban, luego de ver los trabajos creo que tienen tan buena calidad que es injusto darles el 10%. O sea, obviamente, no todos están perfectos. De hecho, por ahí hay un grupo que me llama la atención porque son cuatro y dicen ellos que son cuatro, pero en el grupo nada más salen tres personas hasta donde yo voy. Eh, pero, continúo, Juan, deja de ser chismoso, por favor. Eh, eh, yo particularmente soy de los que piensa que cuando los grupos hacen buenos trabajos, y eso creo que lo viví con ustedes el semestre pasado, no sé si estoy en lo correcto o no, cuando considero que los grupos, yo digo, voy a darle un porcentaje a esto y considero que el grupo hizo un trabajo mejor de lo que yo esperaba, yo prefiero subirle un poco el porcentaje porque creo que es como chévere, ¿no? O sea, como que hicieron buenos trabajos y a mí me parece que hay trabajos buenos desde el punto de vista de la parte de producción, como trabajos buenos desde el punto de vista de la comprensión. O sea, que dan muestra de que el estudiante realmente comprendió de lo que estaba hablando. Lo cual es un poco lamentable, porque es un poco lamentable que hayamos tenido que llegar a una exposición para pues, que ustedes pudieran leer y tomarse en serio la cuestión. Creo que para la inmensa mayoría debió ser una lectura sencilla, o sea, no tan difícil, creo que manejable. Dicho eso, pues me preocupa el hecho de que no hayan hecho los cuatro que lo hicieron y pues los demás, pues les colocaré la nota que corresponda. Se me hace, que eso significaba, la verdad no les entendí nunca jamás que dijeran Vanguardigans, o sea, jamás se los entendí, hablando con el grupo de cielo, jamás les entendí eso. Era una de las preguntas que iba a hacer hoy, que ustedes eran los que. Entonces, por ejemplo, hubo un grupo como el grupo, yo reviso como tres trabajos, entonces, por mencionar así, hubo un grupo como el grupo de cielo, de Daimer, Sara y Juan, que hicieron una exposición bastante plana, sin diapositivas, pero fue divertida, o sea, tuvo su parte divertida. Y hubo otro grupo como el grupo de Andrés, que hizo una exposición más breve, pero lo que hicieron fue una explicación aplicada, ¿no? Trataron de colocar un ejemplo y de ir aplicando las cosas. Es un video más difícil de ver para una persona porque eh, cuando alguien vea, por ejemplo, el trabajo de Andrés, tiene que interpretarlo, porque no lo está diciendo tan literal. Y en fin, así lo que he visto, pues está bastante bien. Dicho eso, quisiera recordarles que para el corte, para la semana número 11, porque no va a ser en la semana número 10, sino en la semana número 11, ustedes tendrán que entregar un video
de 3 minutos, 4 minutos sobre alguno de los temas de metodología. Yo les había dicho al principio que se iba a hacer el tema. Algunas de las cosas de pronto ya las habrán visto aquí, otras no las habrán visto, les va a tocar investigar a ustedes para hacer el video, pero eso va a ser la nota y hay que montarlo en un canal que no sé quién lo va a administrar, pero yo quisiera recibir ya el canal, perfecto. Yo lo Pero creo. yo quisiera recibir el canal, ¿no? O sea, yo quisiera que me dijeran, profesor, aquí está nuestro canal con el salón de clases, estos fueron los que llegaron. O ahí miramos, porque tampoco quisiera que Marta se volviera loca montando videos o que le quedaran mal a Marta, que Marta estuviera teniendo que estar corriendo detrás de la gente diciéndole, Pepito, no me entregaste el video. Pero me parece muy bien que Marta lo cree, perfecto. Y pues dicho eso, serán un total de unos 30, 42, como unos 43, como unos 14 videos más o menos, 14, espérame un segundo, estoy sacándome la cuenta, 15 videos exactamente, en los que van a ser de grupos de 3 y va a haber un solo grupo de 2. Yo voy a encargarme de colocar el listado de temas y ya cada uno irá anotando ahí su nombre. Por ejemplo, Marta va a trabajar con Pepito y Juanchito y ya lo colocarán en el tema que vayan correspondiendo y los temas que vayan quedando, pues ni modo, ¿no? Eso le tocará al resto. Ahora, va a haber un grupo de 2 y posiblemente va a haber mucha gente que dice, ay, yo quiero trabajar de 2. Bueno, el primero que ponga el grupo de 2 le toca y el segundo si pone un grupo de 2 y alguien me queda por fuera, pues va a pasar ese grupo, porque no voy a poner más de 15 temas, ¿sí? Es más, yo quisiera que los grupos fueran parejos, pero como son 14 estudiantes, pues ni modo. No, no me lo tienen que mandar por aquí. Tienen que, cuando yo ponga la lista, ahí a estar pilas para pues, poner el número de grupo. Yo preferiría que todos lo hicieran de 3, cosa de que los que realmente necesitan trabajar de 2, por ejemplo, en el caso de Hans y Esteban, que están diciendo, Hans diciendo lo que está diciendo, y que me imagino que cuando Esteban dice que fue solamente 2 personas las que estuvieron pendientes, se está refiriendo precisamente a Hans como la segunda persona, y que posiblemente no quieran trabajar con más nadie de ellos. Entonces yo preferiría que si pueden trabajar de 3, háganlo de 3, y entonces le dejen esa oportunidad de tener un grupo de 2 a los que realmente, por diversidad de razones, no puedan trabajar de 3 personas, ¿no? Bueno, dicho eso, pues eso básicamente para comenzar. Para el día de hoy tenían que leer sobre etnografía, pero antes de comenzar con etnografía, sí quisiera como que me comentaran un poco. Voy a buscar, no tengo material como tal, voy a buscar el texto que los mandé a leer. O sea, no tengo material de lo anterior, estoy súper trabado de la lengua. Y cuando tengo clase con ustedes siempre se me traba la lengua porque siempre estoy muerto. Denme un segundo. ¿Dónde está el pinche libro? ¿Con qué relevancia ves películas parcial de no sé quién diablos? Colombia. Gestión. Esto es. Pues sí, allí está. Famoso libro de Sampieri. Yo los mandé a que para la exposición ustedes pues me hablaran un poco o leyeran el capítulo 14, si no estoy mal, ya no me acuerdo qué número era el capítulo, del libro de Sampieri, el libro que les digo que es como un tipo de Biblia que mucha gente sigue y le gusta seguir. Entonces, antes de comenzar, quisiera que comentáramos un poquito lo que encontraron en ese libro, pero necesito ubicar el capítulo para preguntarles directamente. Me dan un segundo. Profe, que me perdí. Estamos hablando de Chocolombia. No. Lo que digo es que antes de comenzar, comenzaron las exposiciones, yo quisiera preguntarles un poquito sobre eso. Yo sé que ya hicieron las exposiciones, pero quisiéramos que comentáramos un poquito en clase, unos 20, unos 5 o 10 minutos, para aclarar dudas por si acaso, ¿sí? Básicamente eso. El de Chocolombia vamos después, no te preocupes, que se va a llegar. Bueno, el capítulo 12 fue el 12 que tenían que leer para presentar su exposición. Era el inicio del proceso cualitativo, planteamiento del problema, revisión de la literatura, surgimiento de la hipótesis y más. Y hay diferentes temáticas que se abordan en el capítulo.
¿Quién puede comenzar de pronto así como de una manera muy sencilla, simplemente comenzando, comentándome a qué se refiere eso de la esencia de la esencia de la investigación cualitativa? ¿Cuál es el propósito de la investigación cualitativa? El enfoque. Sí, la esencia, o sea, es que el enfoque en metodología significa otra cosa. O sea, la investigación cualitativa en sí misma es un enfoque, entonces, pero ¿cuál es su esencia? ¿Qué busca la investigación cualitativa? ¿Qué se propone? Profe, la esencia que tiene la investigación cualitativa o el objetivo principal que ésta se traza principalmente es observar o investigar cómo las personas o los participantes de dicha investigación perciben o personas de la sociedad cómo perciben los fenómenos. Básicamente es eso. Ok, A partir de como de sus puntos de vista, eh, su experiencia, eso. sí, ok, no leas. La, Listo, ¿alguien que la, quiera la, complementar? la esencia de la investigación cualitativa se basa son en las experiencias del hombre, así sencillo. Estudio del ser Exacto. humano. Tengo una pregunta. ¿Uno podría hacer una investigación cualitativa, por ejemplo, sobre los medios de comunicación? ¿Qué creen ustedes? No Sí, es profe. necesariamente los Sí, medios, sería cómo Sí, perciben las profe. personas dichos medios. El Depende de esa comportamiento de las personas con los medios que tienen sobre los medios audiovisuales o los medios sociales. Pero si yo me pongo a analizar, por ejemplo, la influencia no, el contenido de las novelas colombianas y saco unas conclusiones de cómo el contenido de las novelas colombianas es arquetípico, es decir, sigue como un modelo de persona, nos vende una imagen X, una imagen Y, pero no utilizo números, ¿eso entonces será cuantitativo? Digo, porque estoy analizando las novelas, no estoy No, analizando profe, personas. sigue siendo cualitativo, aunque porque en una parte del texto decía que una investigación cualitativa también se podrían utilizar algunos datos o algunos testimonios para nutrir la investigación. Seguía siendo cualitativa también. Me perdí un poquito con lo que dijo Daimer, pero si la investigación cualitativa se centra un poco en los comportamientos del hombre, entonces, ¿cómo así que si yo investigo o hago una investigación sobre las novelas, podría ser cualitativo? Piensen, antes de responder, piensen. Profe, porque las novelas están hechas por hombres, las hacen Wow. hombres, o sea, es algo como que, o sea, no es algo realizado por máquinas. Entonces, a partir de ahí son fenómenos que vive el hombre y experimenta el hombre y también son recibidos por otro grupo de personas. Entonces, hay como varias partes en las que se puede investigar a partir de eso. Y Claro, o también, sea, más allá. meto la cucharada, creo que también depende un poco del enfoque al que quieras orientarlo, porque si, digamos, es una investigación sobre la cantidad de novelas de determinados contenidos que se han creado, muy probablemente termine yéndose más hacia lo cualitativo, hacia lo cuantitativo, pero si es sobre los tipos de contenidos que generan ciertas novelas y cómo eso impacta a determinados targets, ahí se va volviendo un poco más cualitativo. Vale. ¿Algún otro comentario extra antes de que hable yo? Yo no sé por qué cuando yo comienzo a dar clases el celular comienza a pitar. O sea, es una cosa loca. ¿Algún comentario extra antes de que siga yo? No, bueno. Sí, básicamente la razón, me gusta mucho la razón de ser porque es que es como muy evidente, ¿no? O sea, es como que, pues si la novela es un reflejo del hombre. O sea, la novela está creada por un hombre, incluso más allá de que vaya a ser transmitida a los hombres, que eso también hay que tenerlo en cuenta, eso también es innegable. El hecho es que la novela está creada por hombres. Lo que nosotros vemos en las novelas, por ejemplo, es un reflejo de una cultura humana, ¿no? Si analizamos, hay un trabajo, el trabajo de, uno de los trabajos que muchas veces he mencionado, el trabajo de Carolyn y Martín, que se graduaron hace como 4 o 5 días, no sé cuándo, la semana pasada. Ellos analizaron las portadas del periódico Cubo y cualquiera diría, pero ¿y por qué eso sería, por qué eso tendría que ver con el hombre? Si son unas portadas. Bueno, en primer lugar, sí tendrían que ver con el hombre, porque definitivamente esas portadas fueron creadas por una persona con una intención. Y esas portadas tienen una intención en su creación. Así que la intención de las portadas, en el fondo no es la intención de las portadas, sino la intención de cierto grupo de hombres. Punto. Así que sí se puede. Entonces, dicho eso, ustedes sí están enmarcados dentro del enfoque cualitativo. O sea,
Ustedes pueden hacer investigaciones cuantitativas, yo no les voy a decir que no, pero están enmarcados dentro del enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo tiene un problema, y es uno de los problemas que vamos a comenzar a ver hoy. O sea, vamos a estudiar, pero al final de pronto algunos van a sentir como que, anda, ¿y yo qué hago para mi trabajo de grado? Y es que los métodos del enfoque cualitativo generalmente son muy sociales, es decir, piden mucho que el tema que se trate sea el hombre, pero no el hombre a través de la novela, como el ejemplo que estaba poniendo y que bien nos explicó Cel por qué sería cualitativo, sino que el hombre en sí mismo, o sea, el comportamiento del hombre real que vive, porque se basa en entrevistas, en observar al hombre. Entonces, ahí hay un problemilla que a veces podemos tener, pero sin duda alguna hay muchos temas que se pueden hacer desde el enfoque cualitativo, siempre que esos temas estén determinados por el hombre. Pero incluso podemos hacer investigación cualitativa en las ciencias naturales. Yo me puedo poner a poner un par de ratoncitos aquí, a mirar a ver cómo conviven en una jaulita que yo les pongo, y yo puedo ir haciendo mi investigación colectiva. Eso también se puede. No es lo más normal, no es lo más común, es rarísimo, pero también se puede. Pero si nos quedamos solamente con las ciencias sociales, pues sí, analizar fenómenos de la ciencia social implica hacer trabajo cualitativo si uno quiere hacerlo cualitativo. Lo que nos decía Ricardo también es cierto, eso puede depender también del enfoque. Si me voy a poner es a contar el número de novelas, número de rating, número de tal cosa, eso será eminentemente cuantitativo. Si ustedes recuerdan una clase de teoría del semestre pasado, decíamos que cuando hablábamos de la masa, muy al principio, decíamos que las primeras investigaciones en ciencias de la comunicación comenzaron con el enfoque cuantitativo, porque se miraba el rating, se miraba la aceptación de lo que se hacía. Bueno, rating no, la audiencia de cines, las compras de periódicos, o sea, todo era muy numérico, ahí era más cuantitativo. Pero sin duda alguna, sí se pueden analizar esos fenómenos desde el punto de vista cualitativo. Hace poco vi un trabajo de grado de una chica en la Universidad del Norte que hizo un trabajo sobre las princesas de Disney. Y ella lo que hizo fue contabilizar cosas. O sea, ¿Sobre qué? Disculpe, ¿sobre qué? Las princesas de Disney. Entonces ella quería mostrar los estereotipos de las princesas de Disney. Pero resulta que no se encargó de decir lo típico, de que las princesas de Disney son tontas y entonces y son arquetipos porque son bonitas todas y todas son delgadas, sino que ella hizo fue un trabajo cuantitativo. Ella cogió y contó cuántas son delgadas, 20 y tantos, cuántas son tal gordas, tantas, cuántas tal cosa, y así fue presentándonos según los datos numéricos. Hay más delgadas que gordas, hay más esto que esto. Las gordas son asociados, los que están pasados de sobrepeso son asociados a la maldad, como Úrsula. Las delgadas, como Ariel, están asociadas a la bondad y a la tontería. O sea, lo hizo de manera numérica, pero también se pudo haber hecho un trabajo cualitativo. Todo depende de cómo lo enfoque uno. En ese sentido, lo que está diciendo Ricardo está bien, pero quiero que quede claro que no todos los trabajos cualitativos tienen que ser exactamente de humanos, pueden ser sobre un tema relacionado con humanos, un trabajo semiótico, un trabajo sobre una película, sobre los signos en una película, definitivamente será humano, será del hombre, porque el hombre fue el que creó eso, aunque el tema en general no sea el hombre directamente. ¿Se está yendo el internet a todos o solamente a Daimer? Solo a Daimer. Ok, sorry Daimer. Bien. Bueno, pero, o sea, ya eso es de ustedes, ¿no? Cuando todos me digan que soy yo el malo, soy yo el malo. A menos de que sea Sara la única que me está escuchando bien, así tendríamos un problema. Bien, dicho eso, sí quisiera hacer como una aclaración. Yo creo que esto lo dije en la clase pasada, pero no creo realmente que lo haya dicho. No, mentiras, no alcancé a llegar hasta allá. Me enojé antes, lo siento. Lo siento, no tengo por qué sentirlo, yo no lo mandé que no leyeran. Estoy hablando muy rápido, me dejan saber. Siempre habla rápido. Siempre habla rápido por dos. De Bueno, hecho, lo dije en la siempre... primera clase, pero ajá. ¿Qué dije? Bueno, yo hablo rápido, pero por lo general ustedes se terminan acostumbrando más a mí que yo hablo lento. Pues sí, espero que haya sido así, ¿no? Ni modo. Sí quiero que hagamos una aclaración. Cuando uno habla en investigación, yo creo que esto alcancé a decirlo la semana pasada, pero cuando uno habla en investigación, cualitativa sobre todo, del problema, eso puede tener dos significados, uno más tradicional que otro. Es decir, uno que más, como ustedes se habrán dado cuenta en metodología, como que cada uno tiene su propia versión de las cosas, ¿no?
como que cada uno puede tener, entonces uno lo que hace es uno que lee, uno como investigador, uno lee para ver cuál es el que más le sirve a uno. Y a veces uno se equivoca. O sea, yo sé de una estudiante que planteó que había utilizado un método y no utilizó ese, pero ella dijo, fue como que, ay, lo que pasa es que yo leí varios y la verdad ninguno me gustó y me gustó fue este, pero fue que no leyó de más. Pero dicho eso, en la metodología como que cada uno puede describir las cosas de una manera diferente. Siempre parecida, tampoco hay nadie que venga con una cosa loca que diga que lo cualitativo es numérico, no, eso tampoco pasa. Pero sí hay muchas cosas que se parecen. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que se habla de método cualitativo, enfoque cualitativo? Es más, ya vieron diseño cualitativo, paradigma cualitativo. De eso, bueno, de eso más o menos lo que estoy hablando. Entonces, en la metodología cualitativa a veces se habla de problema en dos sentidos. De la misma manera en la que hablamos de metodología en dos sentidos, se habla de problema en dos sentidos. Problema como problema y problema como origen de la investigación. En el primer caso, es cuando usted le hable en su octavo semestre, y me imagino que así fue que lo hablaron con Cledis el semestre pasado, ustedes hablaron del problema de investigación con Cledis el semestre pasado, ¿verdad? Lo digo porque a mí alguien me envió... ¿Cuál fue la pregunta, profe? Cuando ustedes, la pregunta fue si ustedes hablaron de problemas o el problema de investigación con Cledis el semestre pasado. Él nos puso a hacer un trabajo en el cual teníamos que hacer una pregunta-problema y ese tipo de Una matriz. Ok, chévere. La pregunta es, ¿hablaron de que era un problema de investigación o no? A profundidad no. Bueno, no vamos a hablar a profundidad aquí. En realidad no. Que yo me acuerde no. Esto va como cayendo lento, nos mandó un trabajo, en realidad no a profundidad. Yo en mi semestre con el profesor Cledis sí di más, o sea, se metió más a fondo con la pregunta problema, que sería bueno que desde el segundo semestre escogiéramos como la temática que queríamos usar para nuestro proyecto y todo eso. Ok, bueno, de pronto pudo ser por la virtualidad del semestre pasado, eso sí es cierto. Bueno, pero dicho eso, igual no vamos a tocar mucho esto en este semestre por una gran razón. Ustedes van a llegar a anteproyecto el semestre que viene, que no sé con quién le van a dar, no sé si yo esté, si yo me haya muerto o si ya yo no de esa materia, no tengo ni idea. Pero allá van a ver el planteamiento de problemas. No agarrar la palabra planteamiento. Entonces yo solamente quiero hacer una aclaración y es que en este libro se ve el problema de esta manera. No sé por qué no estoy señalando, gracias, ahora sí. Se ve de esta manera, como el origen de la investigación. En otras partes se ve como un problema. Es decir, ¿qué sería el problema? Es la situación que genera que usted quiera investigar. Solo esa situación, nada más. Les pongo un ejemplo. Si ustedes son comunicadores y ustedes se están dando cuenta de algo, ustedes se están dando cuenta que por alguna razón los jóvenes en Cartagena están fascinados con Pasión de Gavilanes. Son los jóvenes, no las personas mayores, no gente de 40 de nada de eso, sino que ustedes se están dando cuenta en sus redes que mientras que su tía no ve ni televisión, pasa colocando son películas de Netflix, se da cuenta que los pelados entre 16 y 17 años todos los días ponen un meme de Pasión de Gavilanes, ponen un chiste de Pasión de Gavilanes, se comentan la novela, alguien pone tronco de escena la de no sé quién, y viene otra persona que le comenta, hey, sí, yo pensé, usted dice, oye, pero qué raro, o sea, una cosa como las novelas, que es una cosa, aparentemente, tan de señoras, hay un montón de pelados que la están viendo, ¿por qué? Y entonces ustedes dicen, yo quiero hacer una investigación de eso, yo quiero saber qué está pasando ahí. Entonces, esa situación que ustedes están viendo en Facebook y en Instagram y en Twitter y en todas las redes, ese es el problema, es decir, el asunto que ha llamado la atención y que ustedes quisieran investigar.
Esa es una manera de entender el problema. Otro caso, por ejemplo, ustedes están viendo que en un barrio los niños no tienen entretención, no tienen entretenimiento, no hay parques, lo que hay es pobreza absoluta, no hay nada, y ustedes crean desde la comunicación audiovisual un proyecto en el que le van a llevar películas infantiles a los niños los fines de semana. Tu trabajo es crear espacios de diversión a través de los medios de comunicación. Y entonces ustedes lo que hacen es decir y explicar. Cuando yo les pregunto, ¿pero por qué quieren hacer eso? Entonces ustedes comienzan a explicarme. No, profe, porque es que en este barrio, mira, ya no hay parques, allá había un parquecito y ese parquecito se acabó, los columpios se rompieron, no hay nada, se rompieron los focos y ahora está lleno de pandillas y de marihuaneros. Y para ahí ni siquiera se puede pasar porque los asaltan. Y de todas maneras, profe, las calles están sin pavimentar y están llenas de piedra, entonces los niños no pueden manejar sus bicicletas, no tienen espacios para divertirse, no hay espacios para compartir. Entonces nosotros queremos crear un espacio para compartir poniendo en las calles películas. Y de esa manera los niños no tienen que correr porque muchos se caen y se raspan, sino que se sientan en sus sillitas y se ven las películas y nosotros les repartimos las carpetas. Todo lo que me dijeron previamente explicándome el barrio sería un problema. ¿Sí? Esa es la definición de problema como problema, solamente como problema. Y ese problema que ustedes vieron, ustedes quieren buscarle una solución. Pero nada más estamos hablando ahí del problema. Esa es una definición de planteamiento de problema. Definición 1. Esta definición es la más popular. Esa es la más popular. Y esa será la que toquen, bueno, si estoy yo conmigo el próximo semestre, o no sé si con otra persona, no sé qué vaya a hacer esa otra persona, pero yo comienzo por ahí. ¿Sí? Esa es una manera de verlo. La otra manera de verlo es ver problema como un todo. Esto es todo. ¿Qué quiero decir con todo? Es no solamente el problema. No solo el problema. Sino los objetivos, la justificación, la metodología, las teorías, etc. Esta definición de problema se parece bastante a la definición de anteproyecto o incluso a la de proyecto. Y esta fue la que ustedes leyeron en el libro, pero yo quiero que lo tengan claro, porque si el próximo semestre, conmigo o sin mí, de pronto el profesor les dice, investiguen qué es un planteamiento de problema, que no se confundan o que sepan ustedes diferenciar. Incluso para asesorías de tesis, o estoy asesorando una tesis, a veces quiero explicar a los estudiantes, pero no quiero darles todo masticado, y entonces me pongo a buscar libros que les expliquen exactamente lo que yo quiero que vean, y me resulta difícil, porque entonces digo, uy, ya aquí encontré un planteamiento del problema, se lo voy a mandar a los pelados para que lean esto. Y cuando lo leo digo, pero es que esta definición de planteamiento de problema no es correspondiente. Eso me pasó por lo menos con los anteproyectos, quería cambiar un poco la bibliografía, y cuando les iba a mandar este libro, justamente, me di cuenta que la definición de planteamiento de problema aquí no es la más común. ¿Está malo esto? Para nada. Si estuviera malo no se lo hubiera mandado a leer. Pero sí quiero que haya esa aclaración, por lo que el título se llama ¿qué significa plantear un problema? Y cualquiera pensaría que todo esto es plantear un problema. Y sí, dependiendo de cómo lo vean ustedes. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, profe. De pronto se estará preguntando, pero profesor, ¿y por qué aquí lo plantean así? ¿Por qué ese afán de la gente de mezclar todo en una sola cosa que le llamen planteamiento del problema? Mi respuesta más sencilla sería, mijo, porque es que todo va relacionado con todo. Y aquí lo que te pretenden decir con esta manera de llamarlo planteamiento de problema es que todo tiene que estar relacionado con todo. Usted no puede decirme un problema y luego salirme con un objetivo que no pretenda superar ese problema. Los objetivos o los propósitos de investigación siempre pretenden superar el problema que hay. Si en el barrio que estoy estudiando me doy cuenta que no hay espacio para que los niños se diviertan, o sea, yo explico, no, lo que pasa es que no hay espacio para que los niños se diviertan. ¿Y cuál es tu objetivo? Llevarle compritas de comidas a las mamás para que tengan que comer en los fines de semana.
¿Qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces, generalmente esta definición de planteamiento de problemas para que nosotros nos focalicemos en que todo tiene que estar relacionado con todo. Si mi problema es que los niños no tienen cómo entretenerse, entonces mi objetivo será buscar la manera de que los niños se entretengan. No va a ser llevarle compras a la mamá para que hagan comida, ¿cierto? Si mi objetivo es llevarles compras a la mamá para que hagan comida, ¿cuál creen que haya sido el problema entonces? Déficit alimenticio de pronto en los niños, si quieren enfocarlo por los niños. Exacto, exacto, problemas de alimentación en el bar, algo así. Si, por ejemplo, si mi objetivo en mi trabajo de Pasión de Gavilanes es determinar, no, vamos a ponerlo así. Si ya yo les dije que el asunto con Pasión de Gavilanes, lo que noté es que la ven muchos jóvenes, jovencitos, o sea, pelados entre 14, 15 y 16, y que no la ven tantos adultos, ¿cuál creen que sería entonces, debería ser entonces mi objetivo con ese problema? Díganlo como sea, no importa. Encontrar la razón de que origina que los jovencitos vean esto más que los mismos adultos. Literal, así lo puedes escribir para un trabajo y está perfecto. Muy bien, exacto. Esa es la idea, que todo vaya conectado. Ahora, como eso va así, la pregunta de investigación también tiene que ir conectada. Si mi objetivo es encontrar la razón, primero hacemos la pregunta de investigación y siempre el objetivo, pero aquí nada más estamos es como explicando un poquito, ¿no? Si mi objetivo es encontrar la razón por la que los jovencitos ven más Pasión de Gavilanes que los viejos, posiblemente mi pregunta problema será ¿por qué los jovencitos ven más Pasión de Gavilanes que los viejos? O de pronto no por qué, sino cuáles son las razones. Y se van dando cuenta que todo va como en línea recta unido, ¿sí? Y entonces, cuando yo voy a hacer mi metodología, obviamente, si yo quiero saber eso, voy a trabajar entonces con jovencitos, ¿no? Voy a preguntarles por qué ven la novela y voy a preguntar a los viejos por qué no la ven, y ahí voy decidiendo que todo vaya acorde. Ya de pronto el método que voy a utilizar, pues ya será entrevistas para poder saberlo, de pronto revisar el rating, observar las redes, para mirar a ver cuáles son los comentarios. De pronto ahí me pillo que alguien está comentando, de pronto otra persona les preguntó antes. Yo mismo les puedo preguntar, me puedo meter a sus redes y preguntarles por ahí. Y observar las redes. ¿Sí me entienden? Todo va acorde a un mismo fin. Por eso todo eso... Dale, pero dame un segundo. Por eso todo eso se llama planteamiento del problema, porque todo eso va unido. Aunque yo prefiero más la otra definición, esta también es válida y es perfectamente legal. Te escucho, Celto. Te escucho, Celto. Era que pues en la lectura siempre había como que unos ejemplos y como unas sugerencias que habían sobre cómo se debía estructurar la oración. Por ejemplo, en el caso de los propósitos, ahí dicen varias formas de las que se puede hacer. Pero, por ejemplo, con respecto al ejemplo que estaban dando, no se tendría que hacer más específica ese objetivo o esa pregunta porque, por ejemplo, si estamos hablando de jóvenes, son jóvenes actualmente en este año y en esta fecha en específico, o sea, 2020. Claro, porque si hablamos en general, pues las personas mayores cuando se vieron esas novelas que ahora los jóvenes de ahora se están viendo, en ese entonces ellos también eran jóvenes. Entonces la novela sigue siendo pues dirigida todavía para jóvenes, por decirlo así. Entonces no sé si uno tiene que ser más específico con el objetivo como tal. Sí. Yo obviamente le dije así a lo que estaba perfecto y estaba para un trabajo, es porque realmente hizo un buen trabajo plantándolo así. Nada más le faltaba esa aclaración que tú estás haciendo. Y como eso no es la clase, por eso yo lo dije así, pero tú tienes toda la razón, hay que hacer aclaraciones. Y eso siempre se hace, eso en parte, pues es bueno que lo hablemos un poquito aquí, porque eso en parte lo van a ver el próximo semestre. O sea, cuando yo voy a decir que en este caso, que encontrar las razones por las cuales los jovencitos ven más Pasión de Gavilanes que los viejos, pues yo debo determinar primero en dónde, porque posiblemente esos muchachos que yo estoy viendo son en Cartagena, entonces ya ahí delimitaría en Cartagena. De pronto no quiero colocar el año, yo lo acepto, no coloques el año, pero puedo colocar en su segunda repetición en el horario estelar. Porque esta es la segunda vez que la repiten en ese horario. O sea, ya la han repetido como 20 veces, pero en ese horario. Como dar esos indicios para que quede delimitado. Incluso jovencitos es una palabra como muy vaga,
Entonces puedo poner directamente 14 a 17 años. Claro, esos son aspectos que hay que tener en cuenta y son recomendaciones, y por eso en parte quería que lo vieran, porque son como recomendaciones para poder ir delimitando. Como no estamos creando un proyecto en sí ahora mismo, al final ustedes van a hacer un medio proyectico, un proyecto sin resultado, pero un medio proyectico como para ir practicando. Por eso en parte quería que lo vieran, por eso en parte me interesaba que lo vieran. Pero sí, hay que ser mucho más específico, y hay que ser mucho más específico en todo lo demás que se va planteando a medida que uno va desarrollando su investigación. Y, por ejemplo, si yo digo aquí que encontrar la razón por la cual jovencitos de 14 a 17, tal y como me dijo Cel, que había que delimitar, en efecto, ya eso es una ayuda para la metodología, porque ya yo sé que solo voy a entrevistar muchachitos así y no a todo el mundo. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Vale. En efecto, todo lo que sigue a partir de aquí son más recomendaciones. Por ejemplo, para los propósitos, pues usar, tratar de que pues tengan verbos que puedan ser medibles, verbos que puedan ser, que puedan señalar algo, y ese tipo de cosas que, bueno, yo creo que ya ustedes las desarrollaron en la exposición y que podríamos irlas viendo según vaya pasando, para no dejar este tema como visto por las exposiciones, aunque también me permite evaluarlo. Pero si quiero hacer una pregunta. En algún momento dado aquí, en alguna parte, hablan de estudios exploratorios. ¿Qué entienden ustedes por estudio exploratorio? En alguna parte dicen que es recomendable utilizar el método cualitativo para estudios exploratorios. Yo les diría, no solamente exploratorios, pueden utilizarlo para muchos otros estudios. Pero ¿qué entienden ustedes por estudio exploratorio? Es esa etapa en la que nosotros como que nos acercamos un poco a nuestro objeto de estudio, recopilamos más información, vemos si es o no viable, si es sostenible. Muy bien, pero ¿eso puede ser una investigación en sí misma? No, porque no, digamos, no tiene todavía la fuerza, apenas está tanteando el terreno. ¿Alguien Bueno, tiene algo más que decir? eso pienso yo, no sé. Ok, ¿alguien tiene algo más que decir? Dice Ricardo que está más o menos como tanteando un terreno y luego mira si es viable hacer la investigación. Pero de entrada como que lo que haces es, como el mismo nombre lo dice, es explorar, te vas hacia el problema y luego decides si realmente da para un alcance del tipo de investigación. Muy bien, pero mi pregunta sería entonces ahora, partiendo de lo que ustedes dos han dicho, ¿no podría haber una investigación que fuera exclusivamente exploratoria? Imagino yo que todo se puede, pues sería como podría ser hasta una subinvestigación de una investigación. ¿No podría ser solo una investigación ella sola, sin ser una subinvestigación de una investigación? Puede ser, dependiendo del tamaño de la misma, no sé, yo me imagino que sí, pues es investigar a la larga, ¿no? Es recolectar datos, tiene que haber un método, pues me imagino que a pesar de lo simple que sea. Ok, de hecho sí, no puedo decir exactamente en qué parte lo mencionan aquí, pero dicen que el enfoque cualitativo es recomendable. De hecho, mira, aquí está. El enfoque cualitativo es recomendable cuando el tema de estudio ha sido poco explorado y no se ha hecho. ¿Eso qué significa? Que realmente la investigación que ustedes están haciendo es apenas una exploración. O sea, si el tema no se ha hecho, porque de pronto es muy novedoso, por ejemplo, el uso de las redes sociales para avisar sobre malestares de pandemia. O sea, de entrada es un tema nuevo porque la pandemia es nueva. Y yo creo que muy poca gente se ha interesado por eso, cómo las redes han sido usadas para informar sobre la pandemia. No darnos datos, sino que cada persona vaya comunicándose y vaya diciendo, señores, estoy enfermo, pero la verdad me estoy cuidando, es por si acaso no le respondo. Mucha gente ha hecho eso. Se ha comunicado a través de las redes y ha avisado que está enfermo. Y quizá nadie se ha puesto a investigar ese tema, cómo lo ha hecho la gente, cuáles han sido las reacciones del público, nadie lo ha hecho. Entonces, ese sería un tema nuevo. Cualquier cosa que ustedes vayan a comenzar con ese tema, no pueden estar predispuestos a que ya van a llegar a una conclusión. Ese estudio sería un estudio exploratorio. Y si siguen las reglas típicas de una investigación que sea controlada, que sea sistemática, que vimos hace un tiempo, ustedes obtendrán unos resultados. Ahora, Ricardo y Andrés han coincidido en que hay que determinar si es viable. Sí y no. Todo en la vida es viable. El problema es lo que pretendes alcanzar. Si tú pretendes simplemente eso,
mostrar cómo ha sido la actitud de la gente en cierta cosa, por ejemplo, cómo ha sido la respuesta de la gente ante los comentarios, ante los anuncios de aquellos que dicen que tienen COVID. A mí me interesa saber es cómo ha sido la respuesta de la gente ante los que han anunciado que tienen COVID. Yo quiero investigar ese tema. Eso sería un estudio apenas exploratorio y realmente es viable. O sea, la conclusión que obtengas es viable. Porque lo que tengo que hacer es buscar en las redes a ver qué ha pasado, qué han hecho y comentarlo. Si encuentro 20 casos, es viable. Si encuentro 100, es viable. Si encuentro 5, de pronto no es tan viable. Pero uno tiene, o sea, es muy probable que encuentres más de 5. Una de las reglas también de cualquier investigación es que cuando vayan a investigar algo, pues hay que primero caletear un poquito, leer un poquito, para empaparse un poquito de los términos más generales y ver de pronto qué se está haciendo. Yo primero cojo y hago un sondeo, busco en Facebook para ver si mi tema si es popular, si lo han publicado, si no, y luego me echo al agua. Es decir, cuando me echo al agua ya sé que voy a tener datos, ¿sí? Pero claro, la investigación cualitativa se usa para estudios exploratorios, para estudios que apenas están comenzando a identificar el problema. Y de hecho, Ricardo nos dijo en un momento dado, sería como una parte de la investigación. Me imagino que él estaba hablando de que sería una parte porque sería el diagnóstico, como los primeros resultados. Muy bien, pero por ser los primeros resultados, ya es una investigación en sí misma. ¿Qué está claro? Necesito que me digas si está claro, si no está claro, para ver si repito. Por acá todo claro, no sé si alguien más tiene. Marta, ¿está claro? Más o menos. Más o menos, ¿por qué? Porque no entendí lo último. ¿Qué fue lo último? Lo que usted estaba diciendo de... Ay, ya ni me acuerdo qué fue lo que estaba diciendo. Estaba escribiendo el ejemplo que estaba en la pantalla. Daimer, ¿está claro? Daimer no está por aquí. Alfredo, ¿está claro? Lorenz, ¿está claro? Bueno, profe, señor, me quedé con lo de los poco explorados, realmente me quedé ahí fue donde me quedé. Yo entendí solo hasta lo de la recolección de datos para ver si tenía viabilidad y eso. Lo que pasa es que lo que pretendo plantear es que el enfoque cualitativo sirve para explorar, pero que no es necesario pensar que porque sea exploratorio ya no es una investigación. Puede ser una investigación sobre un tema que no es conocido y apenas lo voy a comenzar a explorar. Eso es una exploración. O sea, cuando Cristóbal Colón llega a América, él viene a explorar porque él no sabe qué se va a encontrar. Es lo mismo. Cuando ustedes comienzan a hacer una investigación, y de pronto nada más quieren dar un panorama general, están haciendo un estudio exploratorio, ¿sí? A eso es a lo que me refiero. Ahora, Andrés nos comentaba y nos decía que habrá que determinar si es viable o no es viable. Yo lo que planteo es, siempre va a ser viable, porque de todas maneras, cuando usted se va a meter a investigar, usted tiene que haber averiguado un poquito. Antes de irse a investigar con la comunidad y antes de hacer su exploración, usted tiene que haber investigado un poquito del tema, por lo tanto, ya usted tiene que estar un poco seguro de que sí va a funcionar. ¿Sí? Entonces, realmente, si hay un estudio previo, hay como leer un poquito de información, cuando usted se enfrenta al tema, usted va a poder hacerlo, y es exploratorio. Cualquier conclusión que usted obtenga está bien, porque es una exploración.
Si Cristóbal Colón hubiera llegado a América y se hubiese dado cuenta que aquí no había nada, ni oro ni nada, estaba bien, logró su objetivo era explorar. Le fue mejor y nos robó un montón de oro, pero eso es otra cosa. No, no siempre tiene que ser exploratorio, hay investigaciones cualitativas que son profundas. Cuando el tema ya es muy conocido por usted y ya usted lo conoce bien, ya esa investigación no es exploratoria. Es exploratorio cuando usted no tiene idea del tema, es un tema que nadie ha estudiado y usted es de los primeros en hacerlo. Ahí es exploratorio. Luisa dice, es como examinar el tema de investigación. Antes de comenzar, claro, Luisa, uno examina el tema de investigación, uno mira a ver, y eso mucha gente no lo hace, mucha gente se encuentra un amigo y dice, profesor, yo tengo un amigo que hace esto, 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 yo quiero investigar ese tema. Hombre, primero averigua para ver si nada más es tu amigo el que lo hace. Yo tengo un amigo profesor que usa las redes para qué sé yo, para vender agua panela. Yo quiero investigar qué tanta gente usa redes para vender agua panela. Hombre, primero averíguate si hay otras personas antes de meterte en ese tema. Mira para ver qué otros asuntos de pronto de comida popular se pueden tomar. Pero hay gente que a veces ve alguito, lo leyó en una partecita y enseguida dice, este es el tema que yo quiero estudiar. No, hay que, como dice Luisa, hay que examinar un poco el tema de investigación antes de meterlo. Si es exploratorio y nuestro examen salió bien y nos dimos cuenta que pues el tema tiene como varias cosas interesantes, lo podemos hacer y es exploratorio. ¿Cuándo deja de ser exploratorio? Cuando uno ya tiene conocimiento mucho y ya hay otras investigaciones sobre ese trabajo. Luisa dice, o también para ver si es viable. Es que, o sea, investigas para ver si el tema es viable. Claro, al principio haces una investigación bibliográfica en libros, revisando un poco las redes o lo que te interese para ver si es viable. Y una vez ya te metes de lleno en él, estarías explorando. Profe, yo quería comentar que el semestre pasado con el profesor Clays, él nos había colocado una actividad en la que, de acuerdo al problema que nosotros habíamos elegido para manejar la investigación, debíamos encontrar 3 tesis o algo así, o sea, estudios que se hubiesen hecho relacionados al tema que nosotros habíamos, pues, querido en un comienzo. Entonces, a partir de esa actividad yo me di cuenta que precisamente uno debe delimitar siempre como que lo que quiere hacer, y es más complejo iniciar una investigación cuando realmente no han hecho investigaciones antes, porque no tienes información y te toca partir de cero, y eso es mucho más complejo que cuando ya hay al menos algo. Entonces, Claro. pues también depende como tal de la iniciativa que tiene el investigador. Pero sí, prácticamente es eso, que cuando uno ve la viabilidad de que hay más datos, hay más información, hay más partes de donde agarrarse, dependiendo de lo que uno quiere, puede ser mejor. O si por lo contrario uno quiere empezar de cero, pues sí, de pronto buscar más allá de eso. Está bien, me quedo con esa frase final porque eso era lo que iba cuando terminara. Antes de responderle a Cel, voy a responderle a Isaac porque la pregunta de Isaac es más fácil. Él dice, no necesariamente tiene que tener un efecto terminante. No, Isaac, cuando es un estudio exploratorio, de pronto tú quieres apenas explorar a ver cómo se comportan los jóvenes en las redes, y tú esperas que tengan un comportamiento las personas mayores, por ejemplo. Tú quieres mirar cómo se comportan las personas mayores y tú quieres mirar que el efecto sea impresionante. Y al final te encontraste con que no hay nada interesante, no importa, es exploratorio. El resultado no tiene por qué romperte la cabeza. No puede ser un resultado hasta simple y sin gracia, pero está bien porque estabas explorando. Con respecto a lo que dice Celt, me quedo con la frase final que ella dijo, que no me acuerdo ya cuál fue, pero me quedo con la frase final porque hay que hacer como Spider-Man. O sea, estás en pleno Nueva York y estás tirando las lagañas para amarrarte a los techos y se te rompió una lagaña porque quizá esa pared estaba muy floja. Tira la lagaña más lejos. ¡Pim! Hasta que pille. Dicho eso, a lo que me refiero es, como dice Celt, comenzar un trabajo desde cero es muy difícil. Pero realmente, la lagaña no te la araña, perdón. Pero dicho eso, a veces hay pocos trabajos que comienzan de cero. Lo que hay que hacer es tirar más lejos. Es decir, si a Cel le interesa analizar cómo la comunidad de Cartagena del barrio X se comporta de tal manera y no hay investigaciones sobre eso, entonces ella puede irse a mirar cómo otras comunidades de Cartagena, ¿qué se ha hecho sobre otras comunidades de Cartagena? Nada. Bueno, ella puede mirar a ver qué trabajos se han hecho en otras comunidades en Colombia o en el mundo si es necesario.
pero siempre tratando de buscar trabajos que tengan algún tipo de afinidad en esa construcción de los antecedentes. A veces queremos que nuestros antecedentes sean de trabajos ya literalmente hechos. Por ejemplo, si yo quiero analizar la parrilla de 3 emisoras cartageneras para establecer diferencias y similitudes, y yo comienzo a buscar a ver qué trabajos he hecho, y nadie los ha hecho, uy, me toca difícil porque soy yo el primero, pero entonces busque trabajos similares en otras ciudades. Si no hay en Colombia, en otras partes del mundo. Si no hay, entonces busque trabajos con temáticas similares, ya de pronto no la parrilla de emisoras, sino la programación de un canal. Pero siempre busque de dónde, porque eso le sirve como guía para no iniciar tan desde cero. Cualquier idea es buena, ¿sí? Roberto, respecto a lo que dijo Cel, Roberto basó una frase basado en una de Richard Gennelly. No sé de qué estás hablando. Estás hablando de Sampieri y de Richard Gennelly, pero no sé de cuál frase, supongo, ¿cierto, Luisa? ¿No? Sí. Ok. Bueno, no estoy muy seguro de cuál frase estás hablando, pero de todas maneras, bien. Bueno, dicho esto, por lo menos esto era como para tener una idea general, para discutir un poquito de la lectura y aclarar quizá algunas cosas. Yo creo que ya podemos comenzar con el tema de hoy, ¿cierto? Y para hoy yo los mandé a leer sobre etnografía y los mandé a leer de etnografía y teoría fundamentada, si no estoy mal. Pero hoy nos vamos a quedar solamente con etnografía. ¿Por qué? Simple, porque quiero que lo vayamos viendo lentos para que vaya quedando claro. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Ya vimos la investigación cualitativa, ya vimos de una manera muy general. Yo sí quiero que quede muy claro. Si alguien les pregunta el próximo semestre, ¿hablaron de planteamiento de problemas con Alex? Díganle que no, porque esto solamente fue como una idea general para irnos introduciendo y para ver algunas ideas generalidades. Nosotros vimos las generalidades. El planteamiento del problema necesita una clase exacta dedicada a él. Los objetivos necesitan su propia clase. Cada cosa necesita su propia clase. Nosotros hasta ahora vimos una generalidad. Si aprendieron algo, chévere, pero si no quedó tan claro, no importa. Lo importante es que tengan una idea general del enfoque cualitativo. ¿Está claro? O sea, no sientan que dimos el planteamiento de problemas y que lo dimos mal. No, es que no lo dimos. Solamente lo tocamos por encimita. Ya luego, si fuese posible, podríamos de pronto afianzar un poco en él. Pero por ahora lo vimos por encimita. Y de hecho, esto que vamos a ver ahora, las dos primeras diapositivas, por ejemplo, las vamos a ver también por encimita. Nosotros arrancamos la clase, el semestre, hablando de métodos. Y decíamos que, bueno, que habían unos métodos para adquirir conocimiento, unos métodos para X cosas, unos métodos que para la vida, que eran inducción, no sé qué cosa, clasificación. ¿Se acuerdan de esa primera clase de la que hicieron un mapa? Respondan con voz para no sentir. Muy bien. Sí. Muy bien. Resulta que ese libro a mí me gusta mucho, pero ese libro tiene un problema. Ese libro es muy de ciencias naturales. Dicho eso, ese libro plantea un conjunto de métodos que son muy típicos de la ciencia en general. Como las ciencias sociales son un poco más especiales y a veces necesitan que ciertos temas sean tratados de alguna manera, uno no tiene por qué pensar que todos los métodos que se ven allá necesariamente se van a aplicar igualito dentro de las ciencias sociales. Entonces, para iniciar, yo quiero que pensemos en que hay unos métodos generales. Hay unos métodos generales para la investigación en general. En general. Unos métodos que podemos llamar métodos generales. Y luego, por cada ciencia o por cada disciplina, hay unos métodos específicos. La lingüística tiene unos métodos específicos. La antropología tiene unos métodos específicos. Algunos de esos métodos a veces se pueden prestar. ¿Se acuerdan cuando decíamos en clase de epistemología, los que van a clase de epistemología, decíamos que la teoría de la comunicación toma métodos prestados? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bueno, a veces no.
A veces entre las disciplinas se prestan métodos. De pronto hay un método que surgió, como el que vamos a ver hoy, el de etnografía, surgió en la antropología, pero la antropología se la ha prestado a un montón de gente. Se la ha prestado a la lingüística, a las ciencias de la comunicación, a la psicología, se la ha prestado a un montón de gente, ya no se me ocurre más nadie, pero se la ha prestado a un montón de gente. Pero así como están esos que surgen dentro de una ciencia, también hay unos que son generales que en teoría se podrían aplicar en todas partes. Y sí, sí se pueden aplicar en todas partes, solo que a veces son tan generales que no se usan mucho. Entonces vamos a arrancar por ahí, solo por mencionarlos. Entonces, para hablar de métodos debemos partir de una aclaración. Método se le llama a muchas cosas. Como dijimos de la palabra cualitativo, que se le dice diseño, paradigma, enfoque, tipo de investigación y cuánta cosa, lo mismo pasa con métodos. Incluso hay algo que llaman método de muestreo. ¿Qué es? No tengo ni idea. De pronto, a la que se acabe la clase, me voy a meter a Google y voy a buscar qué es eso de método de muestreo, porque yo no sé qué es. Muestreo es una cosa completamente diferente. ¿Sí? Pero quizá lo que quiere decir ese método es que recolectan la gente por diferentes muestras. La verdad no tengo ni idea. Pero así hay muchas cosas a las que se le llama métodos. A veces la ignorancia de una persona, como en mi caso, no tiene que ver tanto con que sea falso, o sea, no tiene que ver con que de pronto sea un método de muestreo. Pero son tantos métodos los que hay porque depende de las disciplinas, de las propias ciencias, que de pronto ese método existe y es específico para un grupo de disciplina, de pronto para una ciencia específica, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, usted le pregunta a un físico que toda su vida haya estudiado física y que nunca se haya interesado por aprender más nada, y le pregunta, oye, ¿cuál es el método etnográfico? De pronto se le va a quedar gringo y va a decir, no tengo ni idea, yo de eso no sé. No sabía que existía un método llamado así. ¿Por qué le va a pasar eso? Bueno, porque es que en la física no se utiliza la etnografía. Y de pronto él nunca leyó de eso. Entonces, método se le llama a muchas cosas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que lo cualitativo y lo cuantitativo no son métodos. Que lo histórico hermenéutico, lo crítico social y lo empírico analítico no son métodos. Que la entrevista no es un método. ¿Sí? Y ahí hay que hacer una aclaración. Una cosa es el método científico y la otra es la palabra método. Yo aquí estoy hablando del método científico, de métodos científicos. Yo aquí estoy hablando de método científico, no de la palabra método. Si yo estoy haciendo una investigación y alguien se me acerca y me dice, oye, ¿cómo vas a hacer para llegar donde la gente? O sea, para que la gente te pare bola. ¿Qué método vas a usar así para que la gente te dé la información que tú buscas? Cuando esa persona me está preguntando eso, ¿qué método vas a usar para que la gente te dé la información que tú buscas? Está utilizando la palabra método, es como, ¿de qué forma, no? Como si yo les preguntara a ustedes, y ahora que ya la universidad la abran, ¿qué método van a usar para llegar a la universidad? Entonces van a decir, un bus, un carro, una bicicleta, caminando, en patineta, volando. O sea, estoy utilizando la palabra método de una forma así como muy natural, ¿no? No como ciencia, sino como método. Entonces yo de pronto le puedo responder a esa persona, no, para que me puedan decir, yo voy a utilizar entrevistas. Eso no significa que la entrevista es un método científico, solo que la persona que me hizo la pregunta utilizó la palabra método como sinónimo de forma, de manera. Claro, a veces utilizamos la palabra método de esa manera. Eso, profesor, qué pena, eso depende más bien como del contexto en el que se utilice la palabra método. Exacto, eso depende del contexto en el que se utiliza la palabra método. Si usted abre un libro de metodología y el libro dice, y el título dice, tipos de métodos, y abajo dice, método entrevista, preocúpate, de pronto ahí están equivocados. Ahora, lee arriba, de pronto el otro título de más arriba decía, formas de conseguir los datos. Ah, bueno, ya que están hablando de método ya no como científico, sino como una forma. Exacto, eso tiene que ver con eso, con el contexto. Lo digo porque, como les he dicho durante todo el semestre, a veces hay palabras aquí, palabras allá, palabras aquí, palabras allá, y uno dice, ay, no sé ni cuál es el método. Eso pasa. Esa aclaración para comenzar.
Segunda aclaración, que no es una aclaración, sino para seguir. Podemos hablar de que hay métodos generales y métodos específicos, eso se les venía diciendo. Los generales son los que a veces podemos utilizar para todas las ciencias, pero algunos no funcionan, no nos funcionan dependiendo de lo que nosotros queramos estudiar. El hombre es una figura tan compleja que a veces no podemos aplicar los típicos métodos que conocemos. Por ejemplo, hace como 2 semanas, 3 semanas hablamos del método inductivo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? No me tienen que decir que se acuerdan del concepto, ¿verdad? Quiero saber si se acuerdan que hablamos del método inductivo. Sí. Sí, y lo que decíamos del método inductivo es un método que va de lo particular a lo general. Analiza sujetos para llegar a una conclusión general. Yo les voy a hacer una pregunta. Profe, una pregunta. Dime. Una pregunta acerca del método inductivo. Creo que en la lectura, en una parte, se dice como que en la investigación cualitativa, como es inductiva, entonces como que no hay que tener como un conocimiento previo de lo que se va a estudiar o algo así. O sea, mentira, dice que aunque la investigación cualitativa es inductiva, se debe tener un conocimiento previo. Entonces eso está diciendo que el inductivo no siempre se tiene que tener un conocimiento previo o algo así. Esa parte no la entendí. No, no, no. Lo que está diciendo es exactamente lo contrario. Y eso creo que lo habíamos dicho en algún momento dado. Y es que aunque tu trabajo sea inductivo, lo bueno es que tú investigues un poquito, investigues el libro, no te pongas a hacer investigación entrevistando gente, sino leas un poquito, como cuando un profesor como Clevis, por ejemplo, en el caso de ustedes el semestre pasado, los mandó a buscar tesis, que leas un poquito del tema antes de irte a meter, ¿sí? Por ejemplo, la lectura de hoy era etnografía. Entonces, si ustedes van a irse a entrevistar a una comunidad indígena, no vayan a llegar de la nada. Primero hay que averiguar cómo es esa comunidad, qué costumbres tiene, para uno llegar con una idea ya, aunque el trabajo vaya a ser inductivo. No es que investigues las conclusiones, sino que te hagas un poquito de idea para saber si es viable, qué actitudes tener, cómo meterte. Sí, a eso se refiere. Pero el trabajo Profe, sigue siendo inductivo. Es que es que mi duda es que usted dice, aunque sea inductivo, debes leer un poco. Entonces, usted está diciendo que lo inductivo como tal no se necesitan conocimientos previos. No, no es que no se necesiten conocimientos previos, sino que los conocimientos previos que necesitas no son tan complejos. Tú no tienes que conocer completamente la comunidad con la que vas a trabajar para poder hacer una investigación con ella, porque al contrario, tú lo que quieres es conocer a la comunidad, pero necesitas un poquito de conocimiento para saber cómo llegar. Imagínate esto, imagínate que tú vas a hacer un trabajo investigativo en un barrio peligroso, pero tú no sabes que el barrio es peligroso. Lo mejor es que tú primero averigües cómo es el barrio antes de meterte a hacer tu investigación para saber qué te puede pasar. Eso no significa que tú ya estás haciendo la investigación. Tú todavía no has llegado a las conclusiones. Solo significa que estás adquiriendo conocimiento para poderte enfrentar a la situación y que no te cojan el bajito, como quien dice. Dime, Marta. Eso también lo dice en el texto que estábamos leyendo pasado cuando hablan en ambiente o campo. Que tenemos, claro, o sea, como que conocer el lugar, el espacio antes de ir, pero no es como, claro, dice Ana, que uno va a tener, como ella pregunta, que uno va a tener, o sea, conocimientos de todo, ¿no? Sino es como conocer el espacio, a lo que te vas a enfrentar, porque tú no conoces en realidad las personas que están allá. Exacto, es como una idea, hacerse una idea general de qué van a encontrar, ¿sí? Bueno, dicho eso, hay unos métodos que son generales. Y, por ejemplo, hay 3 métodos básicos que son el baconiano, el galileano y el cartesiano. Y desde ese punto de vista, ya nada más con los meros nombrecitos, uno sabe que están hablando de Bacon, de Galileo y de no sé cuál es el método. Cartesiano, el autor de Cartesiano. Bueno, en fin. Estarán estos 3 métodos, que son 3 métodos iniciales y que por los tres tipos, por lo menos el método cartesiano que viene de Descartes, por estos 3 métodos, ya uno sabe directamente que son definitivamente de las ciencias fácticas. O sea, el primero de Bacon, segundo Galileo, primera temporada, el tercero Descartes, que tiene que ver con todo lo que representa el cambio científico, de alguna manera, posteriormente. Entonces, todo esto tiene que ver directamente con ciencias naturales.
con ciencias como la física y todo lo demás. Ya uno de ahí se va dando cuenta de entrada que podrían servir para las ciencias sociales, pero no tanto. Pero más allá de eso, antes de que Ana me preguntara a lo que iba a ir cuando estaba hablando del método inductivo, es que si uno habla del método inductivo, uno se da cuenta que la definición es muy sencilla, es bastante simple, uno puede buscar libros y leer mucho más, es cierto, pero que no nos dice qué tanto hay que hacer. Mientras que si comparamos o miramos, por ejemplo, la lectura de hoy sobre el método etnográfico, yo no sé si la leyeron, pero se pudieron dar cuenta que ahí hay como muchas más indicaciones de incluso de cómo debe actuar el investigador, ¿cierto? Bueno, no sé si lo entendieron, no sé si Profe, hay una parte donde dice que busca comprender una comunidad y su contexto cultural a partir de preposiciones o expectativas. Entonces, sí. Supongo que lo que usted dice está bien. Sí, o sea, exacto. Es como mucho más claro en lo que quiere lograr. Mientras que hablar, por ejemplo, del método lacaniano o del método inductivo, el método inductivo es más galileano. Sin duda alguna, es como más vago, es menos claro en cómo se va a lograr. Solo nos dice cómo tenemos que meternos a los datos, pero es mucho más poco claro. Entonces, por eso es que hay unos métodos generales, que son estos, y que se amplían a estos muchos más acá, que no vamos a discutir, que son el deductivo, inductivo, inductivo-deductivo, hipotético-deductivo, analítico-sintético, histórico-comparativo y método dialéctico, aunque sí va a haber un videito sobre eso, pero solo a manera de prueba. Métodos como el etnográfico son mucho más específicos y en ese sentido son mucho más profundos y son una guía un poquito más práctica para el investigador. Entonces, quiero que haya la aclaración entre que hay métodos generales y métodos específicos. Estos son métodos generales y de estos los mencionamos un día en algún momento dado, estos dos, y mencionamos someramente estos tres, pero en el fondo estos no son tan relevantes porque en la investigación cualitativa todos son inductivos. Todos los métodos que se usan son inductivos, porque es lo más normal que se hace dentro de las ciencias sociales. ¿Sí? Bien. Algunas características antes de meternos a la etnografía. O algunas cosas que mencionar. Primero, una situación que hay que tener en cuenta es que en general es de tipo inductivo. Todas las investigaciones cualitativas son inductivas. Son muy pocas las que no lo son. Y eso porque el investigador así lo decide. Y en ese sentido, dentro de estos métodos generales, la investigación cualitativa sería eminentemente inductiva y sería eminentemente galileana. ¿Sí? No, sería baconiana, perdón. Sería baconiana, la galileana es deductiva, sería baconiana. Y sería inductiva, o sea que ya, ese es el método general de la investigación cualitativa. Pero ese método es tan general que por eso es que hubo que desarrollar métodos más específicos. Si me están comprendiendo, se me está trabando el cerebro. ¿No me están comprendiendo? Bueno, basándome en Hans, voy a asumir que no me están comprendiendo y voy a resetear un poquito. Yo creo que va a tocar hacer un pequeño reseteo a mi cerebro para que se ubique. Pero básicamente lo que quiero decir es, en términos de ciencia, hay unos métodos que son generales, que vienen de las ciencias naturales. Cuando queremos aplicar esos métodos a las ciencias sociales, nos queda muy difícil. Sobre todo porque las ciencias sociales siempre son cualitativas. Hay unos métodos generales. Hay métodos generales y específicos. Los generales se aplicarán, se pueden aplicar a todas las ciencias. Los específicos son de unas ciencias concretas. ¿Por qué existen métodos específicos? Porque a veces estos generales son tan generales que no permiten
mayor claridad. ¿Sí? Básicamente eso. ¿Dudas hasta ahí? Hasta ahí bien. Hasta ahí bien. Ok. Bien. Esos métodos generales, así, por ejemplo, hay unos muy generales que son el baconiano, el galileano y el cartesiano. Y hay otros que son estos de aquí, que son como si desglosaran, ¿no? Como si desglosaran estos tres. Entonces, todos estos son métodos generales. Cuando vamos a hacer una investigación cualitativa, a veces estos métodos, como son tan generales, no nos sirven mucho. De hecho, como nos dijo Ana ahorita, todas las investigaciones cualitativas son inductivas, de entrada. Como son inductivas, todas son baconianas, porque él fue quien propuso el método inductivo. Entonces, ya ahí de entrada sabemos que las investigaciones cualitativas siempre tienen un método inductivo. Pero eso sigue siendo muy general. No es lo mismo que yo me ponga a analizar las portadas de unos periódicos a que yo me vaya a entrevistar indígenas. No es lo mismo que yo me ponga a estudiar un grupo de champeteros para mirar cómo ha sido su aceptación en la sociedad a que yo me vaya a entrevistar indígenas. No es lo mismo. Como ese método general es tan general, por eso es necesario que surjan otros métodos más específicos ya dependiendo de las ciencias sociales. Unos métodos para la antropología, unos para la lingüística, unos para la sociología, ¿sí? Unos para incluso para el derecho tiene sus propios métodos para lo que tiene que ver con estudiar leyes, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. De toda esta lista, el único que sería realmente social es este. A veces podemos hacer uso de este, pero realmente es este el único. Pero como es tan general, hay que hacer unos más específicos. Hablando entonces del método cualitativo, perdón, los métodos del enfoque cualitativo, una situación que hay que tener en cuenta es que en general todos son inductivos. Eso ya lo acabo de decir. Todos los métodos del enfoque cualitativo son inductivos. Son métodos específicos del enfoque cualitativo y son de tipo inductivo. ¿Sí? Por otro lado, no es cierto que en la investigación cualitativa se deba seguir solo un método. Eso es bien importante. A diferencia de lo que pasa en las ciencias naturales, que de pronto yo digo, uy, yo voy a hacerlo con una etnografía. No, perdón, con el método cartesiano, con el método baconiano. Y no puedes chocarte. A veces en la investigación cualitativa podemos tomar de uno y de otro método dependiendo de lo que queramos hacer, porque de pronto no todo lo que vamos a hacer es igual. ¿Sí? De pronto podemos hacer historias de vida de unas personas. De pronto queremos estudiar una comunidad. Yo quiero estudiar la comunidad del salón de segundo semestre, de tercer semestre, que son ustedes, la unidad. Y yo hago etnografía. Me hago pasar por estudiante, me meto a su salón de clase, estoy con ustedes, comparto, me río. Pero de pronto hay una persona, qué sé yo, que me llama mucho la atención, me preocupa mucho su vida, y yo decido hacer la biografía de esa persona. Entonces ya ahí estoy utilizando otro método. Y así voy saltando de métodos. No es obligatorio seguir un solo método. A veces hay un método que reina, pero pueden haber otros métodos que sirvan de apoyo. También depende del tema de investigación. Por ejemplo, en el caso de una tesis de Iván y Juan en octavo, ellos quieren hacer algo del rap, entonces quieren hacer como la historia del rap en Cartagena, y para eso pueden utilizar un método que se llama historia de vida. Pero si ellos quieren también entrevistar jóvenes para ver cómo el rap los ayuda en su vida diaria, pueden irse a estar con los jóvenes todos los días y estarían haciendo etnografía. Estoy mencionando nombres sueltos que luego iremos desarrollando mejor, ¿no? Entonces pueden utilizar varios métodos en una misma investigación dependiendo de los objetivos que tengan. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Vale. Eso es diferente. ¿Cómo? ¿A quién no lo tiene claro? ¿Quién dijo que no lo tenía claro? Alfredo dice que más o menos. No es claro, ¿Cuál es la era que repitiera un poquito, se retrocediera un poquitico para entenderle mejor dicho. ¿Un poquitico en dónde? Nada, es que no sé cómo decir. Ya, pues, que te me dices un poquitico, no sé qué tan poquitico es. Pero bueno, repitiendo esto que acabo de decir, es que mira, en las ciencias naturales, como la biología, la física, se utiliza un método. El autor, cuando va a hacer una investigación, él dice, me voy a basar en este método analítico. Y todo su trabajo lo hacen analítico. Todo lo hacen analítico. Todo. En las ciencias sociales,
como la que estamos nosotros, no es necesario. Hay diferentes métodos. Pasa que no hice la lista, de haber hecho una listilla con los métodos. Pero, por ejemplo, hay diferentes métodos. Hay el método etnográfico, hay historias de vida, hay teoría fundamentada, hay fenomenología, eso por mencionar algunos. Fenomenología, hay investigación-acción. Entonces, aquí tenemos nuestra propia listica de nosotros. Pero a diferencia de la gente de ciencia natural, etnográfico, a diferencia de la gente de ciencias naturales que tienen que casarse con uno, nosotros, dependiendo de la investigación, podemos tomar uno para una parte, otro para otra y otro para otra. Y está bien. Es menos camisa de fuerza que en las ciencias naturales. ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor, ahora sí. Bien. Eso es una ventaja, obviamente, eso es una ventaja buenísima. Y por eso a veces los de las ciencias naturales no nos quieren porque dicen que no utilizamos un método concreto. Pero eso es una ventaja buenísima. Lo otro es que los métodos en el enfoque cualitativo están en constante construcción. Es decir, usted puede casarse con un método. Usted dice, yo voy a utilizar este método. De estos que Alex escribió aquí, yo voy a utilizar fenomenología. Pero si hay algo de la fenomenología que usted quiere aplicar de una manera diferente, usted puede hacerlo. Porque eso está en constante construcción, en constante cambio. Tampoco vengan a hacer vainas locas. Pero sí pueden hacer unos pequeños cambios para que quede más acorde a lo que usted está tratando de investigar. Lo importante es su investigación. No que usted siga al pie de la letra como si fuera una receta. Esto no es hacer arroz chino. Esto es entender a la gente. Y si para entender a la gente usted tiene que hacer unos pequeños cambios al método que está utilizando, hágale con confianza. Siempre que sean cambios lógicos, ¿no? Nada loco. ¿Hasta ahí está claro? Profe, ¿y se pueden hacer esos pequeños cambios en todos los métodos? De la investigación cualitativa, sí. Ok. De los de acá, no. O sea, para poder hacer un cambio al método galileano, pues tienes que revisar a Galileo y que él se lo haga, ¿no? Así que ahí no. Pero en la investigación cualitativa, sí. Profe, usted decía que las ciencias naturales muchas veces no nos quieren porque ¿qué? Porque de alguna manera nosotros hacemos estas mezclas y estos cambios y sienten que entonces no somos rigurosos. Eso era lo que quería decir. Ok, es por eso que de pronto ellos usarían más, un ejemplo, el método cartesiano, que es el que se basa en Exacto, evidencias. y ya. Okay. Exacto, y ya, se casaron con ese y ya. Y de ahí para adelante sigue. No meten el otro. Entonces a ellos les parece que lo que nosotros hacemos a veces, no a todo el mundo, pero a veces les parece un poco en serio porque no seguimos un método estricto. El método en las ciencias naturales es como una receta. Primero precaliente el horno. Antes tiene que haber preparado la harina con estos ingredientes. En el caso de nosotros, no. Es más un poco como que eche la harina, échele el huevo. Si no le quedó muy buena, échele un poquito de azúcar. Si se le pasó el azúcar, entonces échele más harina. Si tal cosa, precaliente el horno. Si se le están quemando, sáquela. Haga esto. O sea, uno puede ir modificando. En el caso de ellos, la receta la tienes que seguir al pie de la letra. ¿Sí? Esa es una diferencia muy importante. Eso no es la postura y por último, por la que no nos consideran como ciencia. Que si esa no es la postura por la cual nos consideran como ciencia. Sí, en parte es una de las posturas por las cuales consideran que no somos ciencia porque no seguimos un método estrictamente hablando. Y de hecho, el autor del libro que leyeron al principio, el capítulo de metodología en el primer semestre, el autor termina de alguna manera concluyendo eso. Él dice, es que las ciencias sociales son como así, como que están en constante construcción y están cambiando, entonces no son como tan serias. Él lo da a entender, muy sutilmente, pero lo da a entender. ¿Sí? Dicho eso, en general los métodos del enfoque cualitativo tienen un enfoque en la gente. Esto es lo último. Casi todos los métodos del enfoque cualitativo siempre están enfocados en el grupo social, Lo que hablaba cuando habló ahorita Cel, que estábamos hablando sobre si las novelas, no hay ningún método que te diga cómo trabajar con novelas. Usted tiene que inventarse cómo ese método lo va a adaptar para trabajar con novelas. Todos están enfocados en trabajar con personas en la vida real, ¿sí? A usted es el que le toca reinventarse utilizando esos métodos. Porque todos están enfocados en la gente real, ¿no? Si usted va a hacer un análisis, por ejemplo, de algunos textos, casi de eso no hay muchos métodos.
porque casi todos están enfocados en entrevistar gente, en conocer gente, en andar con gente, en gente de la vida real, ¿sí? Desde ese punto de vista, estos métodos que siguen, de pronto no les van a servir tanto a los que van a hacer investigación-creación en sus tesis, pero les pueden servir para hacer la investigación que va a servir para su creación. Por ejemplo, si Daimer quiere hacer un documental sobre los vendedores de, qué sé yo, de chupeta en Cartagena, este método no le va a servir para nada a la hora de filmar, pero sí le puede servir a la hora de cómo meterse con la gente, cómo hablar, cómo hacer la investigación con la que va a hacer su documental, ¿sí? Los documentalistas utilizan muchos de estos métodos. El más popular, yo digo que utilizan los documentalistas, es el etnográfico. Y muchos otros utilizan mucho la historia de vida cuando nos quieren contar la historia de vida de alguien, ¿sí? Entonces, para avanzar, no vamos a alcanzar a culminar con el etnográfico, pero bueno, yo creo que es necesario ir lento. Yo sé que muchos deben estar diciendo que he dicho muchas cosas hoy, pero aunque no lo crean, estamos lentos. El primer método que vamos a tocar es el método etnográfico. Y aquí vemos en una fotico a Bonislaw Malinowski, que es uno de los precursores del método etnográfico, y hablando con un indigenita, posiblemente no, en el Amazonas, y él es uno de los precursores del método etnográfico. Este método es un método de la antropología social, no de la antropología secas, de la antropología social. La antropología que quiere ver cómo se comportan otras sociedades diferentes a las de Occidente. Porque aunque esta gente esté en el Occidente porque están en el Amazonas, no se comportan como nosotros, ¿sí? Este es uno de los métodos de la etnografía, es quizá el más popular de la etnografía y es quizá el más popular de la ciencia social. Y se lo han prestado a todo el mundo. Todo el mundo ha hecho etnografía alguna vez. Todas las ciencias en alguna vez han hecho etnografía. Es un método de tipo naturalista. ¿Qué quiere decir naturalista? No es como que se va predispuesto y utiliza herramientas y prueba y hace experimentos. No. Es un método en el que usted va y convive con la comunidad y usted va teniendo en cuenta lo que va pasando en la comunidad para ir creando sus propias conclusiones. Usted no va a forzar nada, no va a ponerse a hacer experimentos. No, que yo quiero provocar una pelea entre ese indígena y la mujer de él para ver cómo se comportan, para ver quién gana la pelea. No, usted no tiene permiso de hacer eso. Usted lo que puede hacer es dejar que las cosas se resuelvan todas naturalmente. Exacto, descubrir y generar teoría. Exacto, ir de a poco e ir generando teoría. Muy bien, Loren. ¿Qué más? Comenta un poquito más, Loren. Ya que profesor, bueno, aquí con respecto a lo que usted está diciendo, puedo incluir una parte de lo del capítulo pasado, de lo de la exposición, donde entre los consejos que estaban ahí estaba el consejo de tratar de ser un poco invisible, o sea, no ser tan notorio al momento de realizar esto y dejar que las cosas fluyan, por decirlo de alguna manera, hacer parte del contexto. Ajá, para que todo sea más genuino. Sí, lo que está diciendo Cielo, voy a hacer una aclaración. Ella dice ser un poco invisible, y sí, pero no significa que usted va a estar sentado en una sillita ya escondido, sin que lo vean. No. Es que usted va a estar ahí, y usted va a participar en lo que usted lo invite. Y si usted ve que este muchachito está tocando la guitarra, usted se le puede sentar al lado y mirar a ver qué toque. Pero si usted ve un chicharrón, un problema, no se meta. ¿Sí? O sea, en ese sentido sea invisible, que ellos resuelvan sus conflictos como sea. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien se enfermó, a un chamaco lo picó una culebra, y viene el chamán de la comunidad y dice, esto se le va a curar con este menjurje que yo hago, y le echa saliva y todo lo demás, y usted sabe que eso es malo, y que eso lo que va a hacer es pudrir la pierna, y que pobre chamaco se va a morir, con todo el dolor del alma, déjelo morir. ¿Sí? O sea, no puede hacer nada. Bueno, puede hacerlo, o sea, puede salvarlo, de pronto usted le vale su investigación, pero ojo que en ese momento dado usted ha dejado de ser invisible y ha comenzado a interferir. Hay una película, la única película nominada al Oscar, espérate, ¿fue en esa película? Creo que fue en esa película, la única película nominada al Oscar en Colombia, o bueno, no sé, en una película que me vi, donde un investigador, uno precisamente así como esta, así, pinta similar y todo, estaba con una comunidad indígena y cuando ya él se iba de viaje, los indígenas le robaron el reloj. Y él pelea con los indígenas para que le devuelvan el reloj, y el otro indígena que lo está transportando, pero que es un indígena, como quien dice, un poquito más occidentalizado, le dice como que es un reloj, déjalo y tal. Y él le dice, no puedo dejárselos, porque entonces ellos van a guiarse por el reloj que yo les traje y van a perder su forma natural de mirar, de tomar el tiempo, que es mirando el sol y poniendo palitos, que es una forma ancestral. No se los puedo dejar.
Y el tipo, y el chamán de la comunidad se ríe de él, pero es como que no te lo voy a dar, ya es mío, ya encontramos este aparato súper chévere, lo vamos a tomar. Resulta que cuando él le roban el reloj, sin querer, él dejó de ser invisible. Sin querer, ya él intervino en el transcurso de esa comunidad. Y eso hay que evitarlo, ¿sí? Por eso lo mejor es despojarse de ataduras y despojarse de pronto del celular y todo lo demás. Cuando estamos hablando de comunidades indígenas, obviamente si usted está en la parte occidentalizada, en un barrio, pues usted puede llevarse su celular. Pero imagínense que ustedes están en una ciudad, en un pueblo indígena, y ustedes se llevan su celular, y de repente en la noche usted se pone a ver videitos, y salen un poco de paraditos parando champeta, y ustedes vienen los paraditos de la comunidad y ven eso, y se ponen a ver la champeta. O sea, convirtieron la champeta en una danza de la comunidad. No, pues ¿qué hicieron? Ya no fueron invisibles, la embarraron. Eso no se puede hacer, ¿sí? Pero yo sé que muchos de ustedes no van a trabajar con comunidades indígenas, pero para que lo tengan en cuenta. ¿Se puede aplicar esto a otras comunidades? Claro, a todo grupo que quiera. Si ustedes se quieren meter un salón de clase para observar estudiantes, se están haciendo etnografía y está perfecto, ¿sí? Profe, de ¿Alguien iba a pronto decir algo? para agregar de pronto un poco, por ejemplo, ahora que veía la foto de Malinowski, precisamente que como, o sea, como es considerado el padre de la etnografía y se encarga de eso, de la observación de prácticas, de estudiar realidades, lo que usted decía ahorita, como de estar allí, de aprender la lengua nativa, los sentidos, significado de las palabras, ritos, como que prestar atención a lo que la gente hace y dice, y a eso nos referíamos con descubrir y generar teorías, como que, o sea, realmente yo diría que este método va muy ligado a la credibilidad. Yo pienso que no puedes hablar de algo si no lo has vivido, si no has palpado con ello, pienso yo. Sí, eso creo que es cierto. Yo creo que el método va ligado a la credibilidad. Usted va a interpretar, pero usted va a interpretar con base en lo que usted vivió y no desde fuera. Bueno, ya dije que era naturalista. Lorenz ha dicho algo muy importante que de hecho yo no tengo aquí en ninguna parte, y es que no se van a comprobar, o si lo tengo más adelante, no sé, no se van a comprobar teorías, porque resulta que la teoría que usted va a crear, usted la está creando con base en lo que usted está viendo. Usted puede leer de comunidades similares, puede leer de cómo se hace la etnografía, puede leer de antropología, pero de esa comunidad que usted está trabajando, usted es el que está creando el conocimiento. O sea, ese conocimiento es nuevo y lo está creando usted. Usted puede haber leído muchas cosas, pero usted no puede esperar que la comunidad se comporte como las teorías que usted leyó. Usted tiene que darle espacio a que la comunidad se comporte como tenga que comportarse. Se centra en casos específicos. Cuando digo casos específicos, es que usted no está haciendo estudios como el comportamiento de los jóvenes en Cartagena. No. Si usted está estudiando jóvenes, de pronto está estudiando los jóvenes de 11 grado del colegio San Pancracio. Entonces, eso es un caso específico. La conclusión que usted va a obtener es de los jóvenes del colegio San Pancracio, de 11 grados. Usted no me va a poner a decir a mí que esa conclusión es de todos los jóvenes de Cartagena. No, usted está estudiando un caso específico. Y para que la etnografía salga bien, tienen que ser así, grupos específicos. No pueden haber generalizaciones, ¿cierto? Y sus conclusiones, por lo tanto, sus conclusiones son en torno a ese resultado. Usted al final me va a ofrecer una conclusión de los estudiantes de 11 grado del colegio San Pancracio. Si usted quiere analizar en su trabajo de grado la comunidad de, dígame alguien que quiera analizar un tema así, los ancianos del ancianato X, un tema que me dijeron el semestre pasado y que este semestre abandonaron. Alguien quería hacer una etnografía sobre un conjunto de ancianos en un ancianato. Bienvenido sea, eso se puede, hágalo, y van a hacer una conclusión sobre ese conjunto de ancianos, no sobre los demás, ¿está claro? No prevé un marco teórico, aunque sea antecedentes, es decir, no tiene, no sé por qué puse prevé, pero no tiene un marco teórico así estricto. Uno puede haber buscado información en investigaciones similares, pero como les dije ahorita, y también cuando Lorenz dijo precisamente que no iba a comprobar teoría, no es que uno tiene una teoría y ya uno da por hecho que esa teoría es la que tiene que presentarse. No, uno la puede tener como referencia, pero al final el conocimiento se va creando solito. Y por último, su objetivo aquí, por lo menos en esta última diapositiva con la que vamos a cerrar, es que busca comprender una comunidad y su contexto. Le da a comprender ese grupito con el que usted está trabajando. A usted no le interesa comprender los demás grupos ni nada, sino comprender cómo se comportan ellos y describir cómo se comportan. ¿Dudas hasta ahí? Todo claro. Profe, ahorita hablabas de las conclusiones. O sea, las conclusiones es simplemente la utilidad práctica de la investigación, un ejemplo. No tanto práctica, sino lo que usted concluyó sobre la comunidad, lo que usted descubrió y lo que usted describió de la comunidad, son las conclusiones, lo que haya pasado. Y sí, si eso tiene alguna aplicación práctica, bien, pero si no la tiene tampoco hay problema.
La descripción que usted haga, ¿no? La descripción de las costumbres, de lo que hagan. Mucho de lo que se hace en los documentales, a veces hay documentales que lo que nos hacen es mostrar la vida de un grupo de personas, ¿no? Que nosotros no conocemos. Hay documentales sobre los Amish en los Estados Unidos y lo que hacen es mostrarnos cómo es su vida, porque quizás nosotros no lo sabemos. A veces de comunidades que sí conocemos, pero que no estamos tan adentrados en ellas. Pirri hace mucho eso, bueno, lo tendía a hacer. Hace un poquito de denuncia, pero también había algo de mostrar la vida de la gente. Los documentales de Entre Ojos que pasaban en Caracol, no sé si aún los hacen, eran mucho de eso, de mostrar cómo era el comportamiento de una vida. Es más, los documentales como Lady Gaga o Lady Gaga o Whitney Houston en Netflix son un poco etnográficos, o sea, no te están concluyendo nada, te están mostrando cómo fue la gira de Lady Gaga, lo que ella vivió, cómo la experimentó. Es un tipo de etnografía, diferente a la de los indígenas, pero es un tipo de etnografía. ¿Sí? Profe, yo quería decir algo corto aquí. Dime. Es que en estos días yo empecé a ver una serie que se llama Lucifer, no sé si sabe cuál es, y ahí hacen algo que es como investigación de casos y todo eso. Y pues de todo lo que hemos hablado, me estaba acordando mucho de la serie porque están, por decirlo así, dos detectives, que sería como usted, Lucifer y otra señora. Entonces la señora ya tiene como su método para investigar y llegar a las personas y saber qué es lo que quiere, y él también tiene otro método. Y me recuerda al etnográfico porque ellos van, bueno, él le pregunta siempre como que cuál es tu deseo más profundo, y eso iría como con la credibilidad de las personas, y ellos como que no tienen como una teoría antes de llegar allá, que es lo mismo que estamos hablando acá. Entonces ellos empiezan a preguntar y luego se van adentrando poco a poco al contexto de la persona, y de ahí empiezan a obtener teorías que se van modificando con el tiempo, que es lo mismo que pasaba en la lectura que nos estaban explicando, que pues acá las teorías, pues las hipótesis cambian, que era lo que también estábamos hablando en la exposición del video pasado, que las hipótesis se van cambiando de acuerdo a las teorías que van obteniendo con la información a través de, pues con un método cualitativo, o sea, así. Sí. Eso es un poco más estudio de caso, pero con visos de etnografía. Es que la etnografía tiene que ser con comunidad, generalmente es con comunidades. Pero en efecto, hay un tipo de etnografía, esa manera en la que ellos se meten con la gente, eso es definitivamente etnográfico. A la gente hay que ganarse. Y eso es una de las reglas del método etnográfico. Incluso pensemos en un antropólogo que se va a meter con indígenas, tiene que ganárselos lentamente. Dime, Isaac. Por ejemplo, no sé si usted se ha visto también la serie que es La Casa de Papel, en la primera temporada donde el profesor de pronto manda a Río y a Tokio a que entren al banco y estudien de pronto las cámaras y todo eso. Entonces eso es un método etnográfico. Eso utiliza una técnica del método etnográfico que es la observación, pero realmente ahí no hay investigación porque no hay interacción ni hay una vivencia con la comunidad, pero sí hay observación. La observación es una técnica del método etnográfico, pero así como es una técnica del método etnográfico, la pueden utilizar otras muchas disciplinas. Yo no sabría si hay una investigación per se, pero por lo menos eso sería una técnica de estar muy pendiente de todo. Eso se hace con la observación, que es una técnica del método etnográfico, pero por el hecho de que hay observación, no necesariamente hay método etnográfico. Eso es una aclaración muy puntual. Creo que era muy buena la pregunta en ese sentido porque me permite hacer esa aclaración. ¿Sí? Bien, jóvenes, si nadie tiene dudas, yo creo que por hoy podemos dejarlo ahí y seguimos para la próxima. Ya terminando etnografía y siguiendo con lo que sigue. ¿Cuándo va a montar el video de la clase, profe? No sé, Esteban, es la primera vez que me preguntan. Hace como 3 semanas que no monto y nadie jamás me ha preguntado. No, pero yo sí le pregunto porque esta clase ha estado un poco extensa y con muchas cosas, entonces se merece una corta repetición. Ok, aunque quiero anotar que esta clase, casi todo, yo creo que ha quedado bastante clara porque pues casi todo está basado en lecturas que hicieron. Por los que participaron, creo que quedó bastante claro.